¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a ver un video acerca de un método de integración que se llama el método de fracciones parciales. Cabe destacar que este método se utiliza cuando tenemos alguna función cuyo denominador puede ser factorizado de alguna forma, pero no podemos recurrir algunas veces a un cambio de variable o alguna sustitución trigonométrica. Aquí hay que tener en cuenta la siguiente nota: hay que repasar nuevamente las factorizaciones, porque pues vamos a estar haciendo uso de ellas a lo largo de este método. Vamos a considerar primero las siguientes reglas. Siempre que tengamos una fracción en términos de algunas funciones, digamos n de x y d de x, pues vamos a intentar primero que nada hacer una división siempre y cuando tengamos una fracción impropia, es decir, que el denominador sea un número más chiquito que el numerador, y eso nos va a ocasionar que tengamos pues como resultado algún polinomio y algún término independiente que depende todavía de la función d de x. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. 3x cuadrado más 2x menos 1 está siendo dividido entre 2x. Nos damos cuenta que la parte del numerador es en términos de las variables pues más grande que el denominador. Tenemos una x cuadrada y acá tenemos una x. Lo que hacemos pues es separar en tres fracciones diferentes, las cuales algunas de ellas pueden simplificarse hasta que nos da el último resultado, y este tipo de función pues es una que podemos integrar con algún otro método. Veamos la siguiente regla. La siguiente regla consiste en que si no tenemos una función impropia como la anterior, pues hay que tratar de factorizar el denominador de tal manera que podemos obtener factores de las siguientes formas posibles. Pueden ser factores que estén elevados a una potencia donde p y q son constantes y tenemos la variable x a la potencia 1, o podemos tener términos donde la variable x se encuentra a la potencia 2 y también pudiesen estar elevados a alguna potencia. Cabe destacar que este último término, ax cuadrada más bx más c, es un término que no se puede reducir más, es decir, ya no se puede factorizar más. Y aquí ponemos unos ejemplos de ambos casos. En el primer caso podemos factorizar el denominador, que se queda como un binomio al cuadrado, x más 1 al cuadrado, que sería como el ejemplo 1. Y en el segundo caso podemos factorizar primero una x, y nos queda una x sola, y adentro un término que no se puede reducir más, es decir, no existe forma de volver a factorizar el término x cuadrado menos 5x más 10. Esa es otra de las reglas. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Hay que considerar muy claramente estas reglas. Por cada factor lineal se sigue una secuencia que es la que viene. Por cada factor lineal que tengamos, o sea, cada término que pudiera tener una x elevado a alguna potencia m, vamos a escribir esta ecuación que tenemos aquí, donde los valores a1, a2 hasta am pues son constantes que nosotros vamos a determinar con el método de fracciones parciales. Y fíjense cómo sigue la secuencia px más q a la 1 y luego px más q a la 2 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde termina? Pues eso va a depender del denominador que tengamos. Y aquí ponemos un ejemplo. 3x entre x cuadrada más 2x más 1 se puede factorizar la parte de abajo como x más 1 al cuadrado. Entonces tenemos que se va a repetir al menos dos veces ese término, por lo tanto vamos a expresar esta fracción como a1 sobre x más 1 a la 1 más a2 sobre x más 1 al cuadrado, donde a1 y a2 son constantes que vamos a determinar con el método. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos ya aplicados a la integral donde vamos a utilizar esto. ¿Qué pasa cuando tenemos factores cuadráticos como ax cuadrada más bx más c elevado a una potencia m? Aquí hay una regla un poco diferente. Si nos damos cuenta, esto se va a transformar en lo siguiente. La parte del denominador va a tener la misma secuencia que en el caso anterior. Va a estar a la 1 primero, a la 2 y así sucesivamente hasta la m. Pero en la parte del numerador, las constantes, una de ellas va acompañada de una x y la otra no. Por eso b1 por x más c1 nada más. Y en el otro va a aparecer lo mismo, b2 por x más c2 y así sucesivamente. Esa x aparece por una razón
que luego vamos a ver. Y aquí tenemos un ejemplo de algo que nos pasa de esa forma. Tenemos x cúbica menos 5x cuadrada más 10x en el denominador. Factorizamos una x y recurrimos a las reglas anteriores. La constante a1 pues va a estar acompañada de una x porque es un factor lineal y nada más está elevado a la potencia 1. Pero el otro término, el que contiene a x cuadrada menos 5x más 10, pues va a estar acompañado de una constante b1 por x más c1. ¿Por qué no hay una secuencia después? Pues porque la potencia de ese término era a la 1, entonces ahí termina. Es como utilizar la ecuación de arriba solamente hasta el primer término, porque solamente está elevado todo ese término a la potencia 1, ¿no? M es igual a 1. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a aplicar las reglas que acabamos de ver, dependiendo del caso en particular, para esta integral que tenemos aquí. Es una integral clásica de fracciones parciales. Tenemos un término en el numerador que ahorita no nos vamos a enfocar en él, solamente nos enfocamos en la parte del denominador, donde vemos que hay x por todos lados. Siempre que vemos x por todos lados significa factorizar x. No tenemos una fracción impropia, pero sí podemos factorizar el denominador, así es que lo hacemos y factorizamos dos veces, porque primero la x es un término común, pero lo que nos queda en el paréntesis se puede factorizar nuevamente como un binomio al cuadrado. Entonces aquí tenemos esa factorización. Ahora observamos que tenemos puros términos lineales. Uno de ellos está elevado a una potencia, que es el factor x más 1 al cuadrado. Nos damos cuenta que la potencia de la x es lineal en ambos casos. Y seguimos la siguiente regla, que es la que ya habíamos planteado. La constante a va a ir acompañada de la x a la 1. La constante va acompañada para la b, tiene que ver con el factor x más 1 a la 1 potencia más c sobre x más 1 al cuadrado. Y ahí termina porque no tenemos mayor cantidad de potencias. Ahora hay que resolver la suma de fracciones. Mucho ojo aquí porque para resolver una suma de fracciones tenemos que escoger un mínimo común denominador, y el mínimo común denominador hay veces que es la multiplicación de los tres denominadores, pero en este caso solamente va a ser la multiplicación de 2. ¿Por qué? Porque el factor x más 1 al cuadrado ya contiene a x más 1 en sí. Entonces no es necesario multiplicar x por x más 1 por x más 1 al cuadrado, porque uno de ellos ya contiene al otro. Entonces el mínimo común denominador es simplemente x por x más 1 al cuadrado. Y hacemos la suma de fracciones. Aquí en esta última ecuación ya hemos hecho la suma de fracciones. Hay que recordar cómo hacer una suma de fracciones porque esas sumas de fracciones son de la secundaria. Hay que buscar cómo hacer una suma de fracciones. Simplemente se toma el denominador, se divide entre cada uno de los valores, ya sea entre la x, entre el x más 1 o entre x más 1 al cuadrado, y se multiplica por los valores de las constantes. Entonces, este es como un pequeño repaso. X por x más 1 al cuadrado sobre x, se simplifica la x y nos queda un x más 1 al cuadrado que va a multiplicar a la constante a, por eso es el primer término que tenemos acá. Hacemos la misma división, pero ahora dividimos entre x más 1, se simplifica un x más 1 del x más 1 al cuadrado, y la x pues sale sobrando, y todo ese término va a multiplicar a la b, por eso aquí aparece b por x y a su vez por x más 1. Finalmente, cuando dividimos x por x más 1 al cuadrado entre x más 1 al cuadrado, se elimina completamente x más 1 todo al cuadrado y solamente sobrevive la x, que va a multiplicar al valor de la constante c. Entonces aquí ya hice la suma de fracciones. Hay que desarrollar la suma de fracciones, es decir, hay que elevar al cuadrado los términos como el binomio al cuadrado, acomodar y factorizar todos aquellos términos que vayan a tener en común la x cuadrada o el valor de la x o el valor constante. Y es lo que hacemos en este paso de aquí. Desarrollamos el binomio al cuadrado, multiplicamos término a término y agrupamos términos semejantes que tengan a la x cuadrada, que tengan al factor lineal de x y que sean los independientes, que en este caso solamente hay uno, es el valor de a. Es en este punto donde vamos a comparar la fracción original con este último resultado. Entonces nuestra fracción original en nuestra integral nos había quedado así.
y este es el otro resultado. El método consiste en que los valores de las constantes tienen que ser igual a los valores de los coeficientes de nuestra función original. Entonces aquí tenemos términos cuadráticos, lineales y constantes, y en la función original también. Simplemente hay que igualarlos. Ahora lo que tenemos que hacer pues es simplemente resolver un pequeñito sistema de ecuaciones que generalmente son sencillos. Hay veces que hay que utilizar algún método de álgebra lineal, pero en general son bastante sencillos. En este caso tenemos que el valor de a más b, que no sabemos cuánto vale, solamente sabemos que tiene que ser igual a 5 porque de ahí partimos. Luego una segunda ecuación dice que 2a más b más c es igual a 20, que es el factor lineal. Y el valor de a finalmente tiene que valer 6, que es el único término que tenemos independiente. Este último término a igual a 6 pues ya nos da pistas porque tenemos tres variables, tenemos 3 ecuaciones y una de las ecuaciones ya nos dice cuánto vale a. Como a vale 6, podemos despejar el valor de b y a su vez el valor de c. Entonces así es como nos queda. A es igual a 6, b es igual a menos 1 y c es igual a 9. Finalmente lo que hacemos es sustituir esos valores en la ecuación que teníamos donde habían quedado indeterminados esos valores, la primera ecuación de las reglas. Entonces, como ya sabemos cuánto vale a, b y c, pues podemos reescribir nuestra integral utilizando estas fracciones, por eso se llama fracciones parciales. Entonces, nuestra integral original, que se veía complicada, se ha transformado en una serie de sumas de fracciones. Y recuerden que la integral de una suma es la suma de las integrales, por lo que hacemos la integral de esas tres cantidades y el resultado es este que tenemos aquí. Esas integrales son bastante sencillas, dos de ellas son logaritmo natural, no hay incluso que completar el diferencial porque ya está completo, y en el otro es una integral de u a la n que nos queda con el signo cambiado. Son integrales muy sencillas y para eso nos sirve este método. Vamos a checar otro valor, otra integral, pero ahora que tiene términos cuadráticos. Si vemos esta integral, 8x cúbica más 13x sobre x cuadrada más 2 todo al cuadrado, podemos notar que la potencia de la x es una potencia cuadrática, entonces tenemos que utilizar la última regla que vimos. No se puede factorizar más esa parte de abajo, entonces la aplicamos directamente. Aquí hemos aplicado directamente la regla. Y si nos fijamos, por cada valor que tengamos en el denominador cuadrático, tenemos arriba dos constantes. Una de ellas acompañada con una x y la otra no. Y tenemos que el primer término está elevado a la potencia 1 y el segundo término x cuadrada más 2 está elevado a la potencia 2. Entonces, esta es nuestra pequeña conjunto de ecuaciones que tenemos que determinar el valor de a, b, c y d para poder hacer la integral. Hacemos la suma de fracciones otra vez, el común denominador es x cuadrada más 2 todo al cuadrado, no hay por qué multiplicar estos dos valores y que nos dé al cubo, eso sería redundar. Entonces tomamos el que ya contiene a los dos, hacemos la suma de fracciones, dividimos entre el primero y multiplicamos por ax más b, que aquí está planteado, y al momento de dividir este término entre x cuadrada más 2 al cuadrado, nos queda un 1 y ese 1 va a multiplicar a cx más d, por eso al final tenemos cx más d. Hacemos la multiplicación término a término, luego agrupamos los valores de las constantes. En este caso tenemos solamente una constante que acompaña un término cúbico, solamente una constante que es la b que acompaña al término cuadrático, dos valores de constantes que acompañan al término lineal y finalmente dos constantes también que son término independiente. Comparamos finalmente con la función original y nos damos cuenta que hay valores que tienen que ser 0 porque en la función original no tenemos ni término cuadrático ni término independiente, por lo tanto el término cuadrático que corresponde a la b y los términos independientes deberán ser 0. Resolvemos el sistema de ecuaciones nuevamente, nada más que este sistema es más sencillo porque los valores van apareciendo solitos. A directamente es 8 porque es el único término cúbico. El valor de b es 0 porque no hay término cuadrático en la función original. 2a más c tiene que dar 13.
porque son los términos lineales, y 2b más d tiene que darme 0 porque tampoco hay término independiente. Con los datos que tenemos es suficiente para determinar el valor de algunas constantes que nos van a dar 8, b igual a 0, haciendo el despeje para c, porque conocemos el valor de a, nos da que vale menos 3 y d es igual a 0. Ya para terminar, reescribimos las fracciones que habíamos encontrado con la regla, donde el valor de b y el valor de d nos dan 0, solamente sobreviven a y c y ahí están acomodados. Entonces reescribimos nuestra integral original y ahora con el cambio con fracciones, con las fracciones parciales, y resolvemos. Estas dos integrales, como han aparecido aquí, ya son muy fáciles de resolver. La primera solamente hay que completar el diferencial, pero nos da un logaritmo natural, pueden checarlo ustedes. Y en la segunda, pues es una integral de u a la n, donde el diferencial también se puede completar muy fácilmente, y este es el resultado que obtenemos al final. Muy bien, con esto espero que quede explicado cómo utilizar el método de fracciones parciales. Otra vez, hay que recordar cómo hacer factorizaciones y hay que recordar cómo hacer sumas o restas de fracciones, que son las que se van a estar presentando. Y al final puedes resolver pequeños sistemitas de ecuaciones lineales que lo único que nos van a decir es el valor de las constantes que quedan en principio indeterminadas y al final encontramos los valores. Muy bien, chicos, pues espero que esto sea suficiente para que ustedes entiendan el tema de las fracciones parciales. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que